Muy bien, mis hermanos, nuevamente muy buenos días para todos. Hermanos, vamos, como lo dije hace un momento, a iniciar la exposición de un evangelio maravilloso. Si usted toma notas del sermón, tome nota del título. El título de este sermón es La deidad del eterno Verbo de Dios. Lo repito, la deidad del eterno Verbo de Dios. Para los más jóvenes, no quiero asumir que lo sepan, deidad significa que es Dios. Entonces vamos a hablar de que el Verbo, que es Cristo, como lo demostraremos en un momento, demostraremos que el Verbo, Cristo, es Dios, eternamente Dios. Ese es el título del sermón. Y estaremos exponiendo esta preciosa verdad a través de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Cuando uno empieza a estudiar el libro de Juan, o el Evangelio de Juan, hermanos, es curioso porque uno se encuentra con una coincidencia en todos los estudiosos de este libro. Es decir, todos, cuando inician a hacer sus estudios, sus comentarios de este evangelio, todos los que leí, todos absolutamente dicen o coinciden en decir que Juan, el evangelio de Juan, es el libro más extraordinario que nunca antes se haya escrito. Todos dicen, mira, Juan es el libro más extraordinario que nunca antes se haya escrito. Y yo, mis hermanos, a lo largo de estas semanas que he estado estudiando este evangelio, creo que si uno es un lector cuidadoso de lo que está leyendo, uno debe coincidir con esto. Juan es un libro espectacular, mis hermanos. Quiero resaltar solo un aspecto de lo espectacular que es este libro a modo de introducción. Piensen, por ejemplo, en una sincronía gloriosa que tiene el Evangelio de Juan en torno a su simplicidad, pero al mismo tiempo su complejidad doctrinal. Juan es un evangelio muy simple que una niña puede entender, pero al mismo tiempo es tan profundo, mis hermanos, que requiere de un gran esfuerzo para que podamos socavar las gloriosas y profundas verdades que él contiene. Alguien hablando del evangelio de Juan dijo que era un evangelio tan extraordinario como una piscina en la que un niño pequeño puede nadar, pero al mismo tiempo en esa misma piscina un gran elefante puede chapotear el agua. Alguien diría que el evangelio de Juan expresa las verdades más profundas del universo en los términos más claros posible. Juan es así de maravilloso este evangelio. Expresa cosas muy profundas de manera que todos lo puedan entender. En otras palabras, este evangelio, mis hermanos, que vamos a iniciar a estudiar el día de hoy, a exponer en esta mañana, supone ser muy sencillo, pero al mismo tiempo supone ser muy profundo. Lo cual implica que si es muy sencillo, usted, si se concentra, va a entenderlo. Pero si usted quiere ir más allá, tiene que esforzarse en estar sumamente concentrado para poder extraer las riquezas que el evangelio tiene para nosotros. Dicho esto, mis hermanos, y con el ánimo de empezar a profundizar en el estudio de este evangelio, vale la pena mencionar que cuando hablamos de predicación expositiva, porque eso es lo que estamos haciendo en esta iglesia local desde que existe una predicación expositiva. Hace 8 días terminamos de predicar Romanos después de casi 3 años de predicarlo. Bueno, hoy vamos a empezar Juan y seguramente nos tomará un par de años exponerlo completo. Las predicaciones expositivas, mis hermanos, por lo general, cuando uno va a iniciar a exponer un texto, se hace casi que necesario que el maestro o el expositor, o en este caso el ministro, dé algunos datos contextuales del libro para que en la medida en la que avanzamos en el estudio del libro, todos podamos tener un poco más de claridad. Lo primero que quiero dar como dato contextual del libro es mencionar quién es el autor del Evangelio de Juan. Esto es algo así como preguntar de qué color era el caballo blanco de Napoleón. Y alguno podría decir, pastor, ¿qué clase de pregunta es esta? ¿Cómo que nos está preguntando quién escribió el Evangelio de Juan? Para muchos esto parecería una obviedad.
Es probable que muchos piensen, pastor, yo pienso que esto no tiene discusión. Es probable que muchos digan, todo el mundo debe coincidir en que el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Mis hermanos, pero la verdad es que no es así. La verdad es que si hay controversia respecto a la autoría de un libro, es con el libro de Juan. O sea, la discusión es muy profunda sobre quién escribió Juan. Entre otras cosas, uno de los puntos sobre los que se fundamenta la discusión es porque el mismo Evangelio nunca dice de manera explícita que Juan escribió el Evangelio de Juan. Sin embargo, mis hermanos, mi objetivo en este sermón no es atizar el fogón del debate, porque créame, lo sé porque lo he visto, se ha regado mucha tinta escribiendo en torno a este asunto de quién escribió el Evangelio de Juan. Así que yo no quiero sumarme al debate. Lo que sí quiero más bien es que entiendan que como iglesia local, IBR Monte Calvario, nosotros nos sumamos a adoptar la posición más clásica o más histórica que la iglesia ha asumido a lo largo de los siglos. Y digo que es una posición histórica porque aún desde la patrística, desde la iglesia primitiva, la iglesia sostuvo que el Evangelio de Juan en efecto fue escrito por Juan, el discípulo Juan. El mismo Ireneo en el siglo III citaba el Evangelio de Juan diciendo que era escrito por el discípulo que conformaba los 12. Ahora, ¿por qué podríamos, y esto solamente repito, yo no voy a ahondar en el debate, es solamente un breve comentario, pero vale la pena mencionarlo? ¿Por qué nosotros podemos afirmar que el escritor de Juan fue el apóstol Juan? La razón por la que hacemos esta afirmación, entre las muchas razones por las que podríamos hacerlo, yo solo voy a mencionar una, es por la evidencia interna del texto. Aunque el Evangelio no diga de manera explícita que fue escrito por Juan el apóstol, hijo de Zebedeo, sí nos dice, por ejemplo, que fue escrito por aquel discípulo que Jesús amaba. Y entonces esto nos permite entender que probablemente se trataba de Juan. En el capítulo 21, versículo 24 leemos, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, el que escribió esto. Y viene de hacer referencia a que ese discípulo es el que Jesús amaba. ¿Recuerdan quién es el que se acostó sobre el costado de Jesús? Bueno, Juan. Pero además añade en el versículo 25, sabemos que su testimonio es verdadero. En otras palabras, lo que quiero señalar, mis hermanos, es que aunque el Evangelio de Juan no diga explícitamente que fue escrito por Juan, tenemos suficiente evidencia interna para poder deducir y concluir que el Evangelio en efecto sí fue escrito por Juan el apóstol. Vemos, por ejemplo, que Juan, a diferencia de los otros 3 evangelios, los sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos, Juan cita conversaciones que los otros no citan. Y las conversaciones que Juan cita son conversaciones internas entre los 12 y Jesús. ¿Cómo Juan podría saber eso si no estaba allí presente? Es más, nosotros por el Evangelio de Juan sabemos que quien escribe estas cosas era un testigo presencial. Es decir, estaba viendo lo que estaba escribiendo. Y así muchos más argumentos a favor que nos dicen que Juan fue el escritor del Evangelio de Juan. En segundo lugar, lo que quiero que consideremos es el propósito de este evangelio. ¿Por qué Juan, el apóstol, escribiría este evangelio? ¿Con qué propósito en mente? Y la verdad, mis hermanos, es que responder a esta pregunta sí no es para nada difícil, porque el mismo apóstol Juan, en el evangelio, de manera explícita dice, miren, yo escribí esto para esto. O sea que aquí no tenemos mucho que discutir. En Juan capítulo 20, versículo 31, el apóstol Juan dijo, estas cosas se han escrito, hablando del evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo. Noten esto. Juan escribe el evangelio de Juan para que las personas que leen el evangelio crean que Jesús, el que ellos estaban viendo con sus ojos, era algo más que lo que estaban viendo allí. Juan dice, mira, yo escribí estas cosas para que ustedes crean que ese Jesús que ven aquí, Él realmente es el Cristo. Él es la promesa cumplida. Él es la simiente de la mujer. Pero además agrega, y que es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en ese Jesús que es el Cristo, tengáis
vida en su nombre, o que por causa de él seas salvo. Eso es lo que Juan dice, ese es el propósito. En palabras más técnicas, podríamos decir que el propósito de Juan al escribir este evangelio es exaltar a Cristo como el tema principal, como la manifestación gloriosa y continua del Padre hacia el hombre. El propósito de Juan es mostrar a Cristo como aquel siervo que se entrega y cuyo auge de esta entrega lo evidenciamos en una cruz. Y toda persona que crea en aquel que muere en esa cruz y cree en aquel glorioso sacrificio que él realizó, tenga vida eterna. Ese es el propósito de este texto. En esencia, lo que tenemos entonces es que Juan expresa que su objetivo al escribir este texto es presentar a Jesús como el Mesías prometido. Que la gente sepa que Él es más que una persona histórica. Juan quiere presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, la razón que tiene Juan para presentar a Jesús como el Hijo de Dios no es que sus lectores tengan información y ya. La razón va mucho más allá. La razón no es que ellos sepan, oh sí, Él es el Hijo de Dios. No, es que al tener esta información, sus lectores crean en Cristo y entonces empiecen a caminar una nueva vida unidos a Él por medio de la fe y entonces sean salvos. ¿Lo entienden? El propósito es que ellos vean a Jesús como el Cristo y pongan su confianza en Él y entonces sean salvos. Juan, en otras palabras, mis hermanos, tiene como propósito central de su evangelio presentar a Cristo como el único camino de salvación. El único. No existe otra forma de ser salvo si no es a través de Cristo, mis hermanos. No hay otra forma. Pero ahora noten esto. Si Juan, y lo está haciendo, presenta a Cristo como el único camino de salvación, entonces nos deja a nosotros, al hombre, en una de dos posiciones, o estar con Cristo o estar contra Cristo. Si Él es el único camino de salvación, el hombre está con o está contra Cristo. No hay otra opción. Leon Morris, el gran comentarista del Evangelio de Juan, dice: Juan deja claro que el mensaje de Jesús es un desafío. La gente se tiene que dividir y tiene que tomar un partido. O se comprometen con Cristo por medio de la fe para ganar así la vida, o rechazan a Cristo, rechazan el entregarse a Jesús y se quedan en la oscuridad y en su segura perdición. Mis hermanos amados, yo espero que en la medida en la que nosotros avancemos en la meditación y en el estudio de este evangelio, seamos todos nosotros guiados por la gracia de Dios a comprender y a comprometernos, más bien a comprometernos con aquel bendito Hijo de Dios y que nos comprometamos con Él por medio de la fe. Mi anhelo, mis hermanos, al empezar a exponer este evangelio, es que tú y yo nos aferremos a Cristo como el único camino de salvación. No quiera el Señor, mis hermanos, no quiera el Señor que algunos, por la dureza de su corazón, escuchen este mensaje tan espectacular que es el que estamos exponiendo en esta mañana, que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y que solo en Él hay salvación. No quiera el Señor que alguien escuche esto y endurezca su corazón frente a la verdad gloriosa que anuncia todo este evangelio. Eso es lo segundo que quería decir. El propósito del libro, ya tenemos su autoría, su propósito. Lo tercero que quiero señalar en esta contextualización, mis hermanos, es la estructura en cómo se introduce este evangelio, es decir, cómo empieza gramaticalmente este evangelio. Y aquí no vamos a enredarnos con gramática así muy densa, lo único que quiero decir es lo siguiente. El evangelio de Juan, como todos los evangelios, inicia con un prólogo. Es un prólogo que inicia en el versículo 1 y se extiende hasta el versículo 18. Y lo que Juan dice en estos 18 versículos, o lo que hace, es describir la gloria del Hijo de Dios como el Verbo de Dios. Y si Dios lo permite,
a lo largo de todo este estudio del Evangelio de Juan, ustedes verán que Juan va a desarrollar, de hecho, ese tema del prólogo lo va a desarrollar a profundidad y desde diferentes perspectivas a lo largo de todo el Evangelio. Porque recuerden, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Mostrar a Jesús como el Cristo y que todo aquel que tenga fe en el Cristo, que tenga, ¿qué recibir a cambio? Vida eterna. Ahora, para los más jóvenes, niños, jovencitos que me escuchan, no quiero asumir que todos saben esto. ¿Qué es un prólogo? Un prólogo es un texto que se escribe para darle como una introducción al libro. Ya sea que lo escriba el autor o alguien cercano al autor, el prólogo es como un resumen pequeñito de lo que uno se va a encontrar a lo largo de todo el libro. Por ejemplo, Marcos tiene su prólogo. ¿Cuál es el prólogo del Evangelio de Marcos? Bueno, el anuncio del Evangelio. Mateo y Lucas tienen su prólogo. ¿Cuál es el prólogo de estos dos libros? El nacimiento de Jesús. Pero a diferencia de estos tres evangelios sinópticos, el prólogo de Juan, mis hermanos, no inicia ni con el anuncio del evangelio ni con el nacimiento de Jesús, sino que inicia o se remonta aún antes de la existencia del tiempo mismo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Juan inicia antes de que el tiempo fuera tiempo. Juan inicia en lo que algunos definen como la eternidad pasada, cuando nada existía. Vamos a hablar de eso en un momento. Entonces ya tenemos la estructura. Los primeros 18 versículos son un prólogo. En cuarto lugar, en esta introducción o en esta contextualización, quiero que consideremos algo. Noten esto. Juan, en estos 18 versículos, se ha esforzado en describir a una persona. Pero noten que a esa persona no la llama por su nombre. ¿Cómo lo llama? El verbo. Y si ustedes fueran los receptores originales del texto, pues quedaríamos un tanto confundidos cuando empezamos a leer. Porque Juan no dice quién es el verbo, sino hasta el versículo 14. Luego, todo el Evangelio, en dos oportunidades más, vinculará la expresión verbo con Cristo. Pero los primeros 13 versículos uno no sabe quién es el verbo. Gloria sea al Señor, porque nosotros tenemos ya la Biblia escrita y podemos saber por el versículo 14 tener esta santa revelación, y es que el verbo de quien Juan está hablando es Cristo. Ahora quiero hacer algo acá importante, quiero hacer un par de anotaciones importantes. La expresión verbo que Juan utiliza aquí, en el griego literalmente se traduce como el logos. En el versículo 14, Juan vincula a ese logos con Cristo. Juan dice, el logos es nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta sería esta. Pastor, ¿por qué por qué Juan le llama a Cristo el logos? ¿Por qué se toma el tiempo de no llamarle Cristo, sino llamarle el verbo? Bueno, por la siguiente razón, mis hermanos. ¿Saben lo que significa logos en español? Palabras. Nuestras palabras comunican nuestros pensamientos. Por ejemplo, ahora mismo ustedes saben lo que estoy pensando por cuenta de lo que estoy hablando. En otras palabras, el hecho de que Cristo sea el logos significa que Cristo es la revelación de los pensamientos del Padre. En otras palabras, el hecho de que Cristo sea el verbo de Dios significa, mis hermanos, que Cristo es la más clara y la más profunda revelación de Dios hacia los hombres. ¡Wow! Cristo, mis hermanos, es la manera más gloriosa como Dios se ha dado a conocer a este mundo. Y lo anterior implica algo extraordinario. Si Cristo es la revelación más clara de Dios al mundo, eso significa una cosa, que Dios quiere darse a conocer. ¿Escuchaste bien eso? Dios, escúchame hermano, esto es extraordinario. Dios quiere darse a conocer. ¿Por qué? Porque Él es un Dios comunicante. Podríamos decirlo así. Dios es un Dios confesante de sí mismo. Sí, Dios es confesional. Dios se confiesa a sí mismo. Y se confiesa a sí mismo a través de la revelación más clara que ha dado de sí, que es
Cristo, mis hermanos. Leon Morris, nuevamente lo cito, dice, el verbo de Dios, hablando de Cristo, es su pensamiento expresado en palabras que los seres humanos puedan entender. Cristo se hizo hombre para que tú pudieras conocer a Dios. De otra manera, no le podríamos conocer. La forma más clara en la que nosotros podemos conocer a Dios es Cristo. No hay otra manera, mis hermanos. La manera más clara en la como Dios pudo hablarnos a nosotros fue a través de su propio Hijo, del Logos, del Verbo. Mis hermanos, Dios se revela a nosotros a través de Cristo. Pero afirmar que Dios se quiere dar a conocer y que se revela a través de Cristo es también afirmar una cosa, que Dios no es un Dios distante y que actúa en indiferencia respecto a nosotros. ¿Lo entienden? Si Él es confesante de sí mismo y se quiere revelar y lo hace a través de Cristo, eso significa que Él no es un Dios lejano ni distante. Y bendito sea el Señor por eso. Porque nosotros podemos estar seguros de que el Señor nos ha dado un camino glorioso, eficaz, eficiente y seguro para que le conozcamos. Y es su bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con eso en mente, mis hermanos, empecemos a estudiar el prólogo. Ya hicimos una introducción y yo espero, mis hermanos, que haya sido clara para todos. El prólogo, como lo dije hace un momento, se extiende del versículo 1 hasta ¿cuál? El 18, muy bien. Pero naturalmente no vamos a abarcar los 18 versículos hoy. Vamos a dividir el prólogo probablemente en unas 5 secciones. Hoy vamos a estudiar la primera, versículo 1 y 2. Quiero, mis hermanos, invitarlos a que vayan en sus Biblias a Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice la palabra del Señor, en el principio era el verbo. Luego dice, y el verbo era con Dios. Y agrega, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. En estos dos versículos maravillosos, preciosos que acabamos de leer, Juan esencialmente nos está comunicando una verdad, y es que Cristo Jesús es plenamente Dios. En otras palabras, Juan en estos dos primeros versículos con los que introduce su evangelio, quiere enseñarnos que Cristo no es un personaje histórico importante, no, sino que Él es plenamente Dios. Escuchen esto, mis hermanos. La deidad de nuestro Señor Jesucristo es un principio esencial y no negociable de la fe cristiana. Lo voy a repetir. La deidad de nuestro Señor Jesucristo es un principio esencial y no negociable de la fe cristiana. Si lo que se te anuncia es un evangelio en el que se considera a Cristo como algo menos que Dios, ese es un falso evangelio. Y quien lo proclama es un falso maestro. Ahora, para transmitir esta idea de que Cristo es plenamente Dios, Juan hace 3 afirmaciones, mis hermanos, que son preciosas. Quiero que noten esto. ¿Es claro entender en estos 2 versículos que Cristo es Dios? Sí, un niño lo puede entender. ¿Verdad, Anita? ¿Puedes entender eso? Gloria a Dios. Pero como lo veremos en un momento, al lado de la interpretación de Anita de 7 años, puede chapotear un elefante para sumergirnos en la profundidad doctrinal de lo que Juan acaba de decir. Y esos son los 3 puntos que Juan afirma. El primer punto, la primera afirmación de Juan, tiene que ver con la preexistencia y la divinidad del verbo. Esto lo vemos en el versículo 1, parte A, y en el versículo 2. El segundo punto que Juan anuncia tiene que ver con la íntima relación entre el verbo y el Dios Padre. Eso lo vemos en el versículo 1, parte B. Y el tercer punto tiene que ver con la gloriosa afirmación de que el verbo es Dios. Versículo 1, parte C. Veamos por partes. Versículo 1, parte A.
la preexistencia y la divinidad del Verbo. Lean conmigo versículo 1, parte A. En el principio era el Verbo. Ahora el versículo 2 que dice exactamente lo mismo que dice. Este era en el principio con Dios. Noten esto, mis hermanos. Juan inicia el Evangelio de Juan con esta expresión. En el principio. ¿Eso no se les parece algo que hayan leído antes? A Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué Juan inicia su evangelio como lo inicia? Bueno, porque Juan quiere que tú y yo, sus lectores, vinculemos lo que va a decir con la creación, con el Génesis. En el principio era el Verbo. La intención de Juan con esta expresión, mis hermanos, es describir un nuevo principio o una nueva creación que tiene su origen en Cristo Jesús. En Génesis 1:1 hubo un inicio, una creación. Bueno, Juan está diciendo que en Cristo Jesús también hay una nueva creación. Génesis 1, el capítulo completo, describe la primera creación de Dios. Y Juan capítulo 1 lo que hará es describir la nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Pero también vemos en este texto y en el de Génesis capítulo 1 que tanto la creación de Génesis 1 como la creación de Juan capítulo 1 todas dependían de alguien. ¿De quién? Del Verbo. Noten esto. Dios en Génesis, ¿cómo creó la luz? Con su palabra. Él dijo, hágase la luz, el logos, el verbo. Luego la creación que anuncia en Juan capítulo 1 tiene su origen también ¿en quién? En el verbo. Lo que esencialmente entonces está tratando de comunicarnos el inspirado apóstol Juan en este texto es que el verbo, ¿quién es el verbo? Cristo. Ya existía desde antes de todas las cosas. Antes de que todo fuese, Cristo ya existía. En otras palabras, mis hermanos, Cristo existía antes de que ninguna otra cosa existiera. Aún antes de la creación del tiempo mismo. Antes de que el espacio, la materia y el tiempo existiera, que son los elementos esenciales para la existencia de todas las cosas, antes de que espacio, tiempo y materia existieran, Cristo ya existía. Y noten esto, si Cristo ya existía antes del principio del universo, es decir, antes del espacio, el tiempo y la materia, eso significa por definición, mis hermanos, que Cristo tiene que ser titulado con un rótulo impresionante, y es que Él es eterno. Si Cristo existía antes del tiempo, el espacio y la materia, la única razón por la que Él podría existir antes del tiempo, espacio y la materia, es porque Cristo es eterno, mis hermanos. El universo físico empezó y Cristo empezó con él. Cristo ya existía. Cualquier cosa que suceda antes del inicio del tiempo necesariamente tiene que ser eterna. Y lo que Juan está diciendo es que Cristo antes del inicio de los tiempos ya existía. Pero noten esto, si Cristo es eterno, entonces necesariamente Cristo tiene que ser alguien, Dios, porque solo Dios puede ser eterno. Por eso en la tercera afirmación que Juan hace, Juan concluye que el verbo es Dios. Básicamente lo que Juan hace es empezar a llevarnos por ese camino para que en la tercera expresión todos podamos concluir lo mismo. Si Cristo existió antes del tiempo, pues Cristo es eterno. Y si Cristo es eterno, entonces ¿Cristo quién es? Dios, mis hermanos. Cuando los cielos y la tierra fueron creados allí en Génesis 1, Cristo ya existía. Nunca, mis hermanos, ha existido o ha habido un tiempo en la historia de la redención general en el que Cristo no existiese. Ahora, esta afirmación también nos lleva a otro punto. Si nunca ha habido un tiempo o momento en el que Cristo no existiese, eso quiere decir que todas las cosas parten de la existencia misma de Cristo. Por tanto, todo lo creado depende
de Cristo para existir. Todo lo que existe depende de Cristo para existir. Por Él, y lo veremos en el siguiente sermón, por Él fueron creados los cielos y la tierra, y sin Él nada de lo que es sería, porque todo depende de aquel que es eterno. Pero esto nos lleva a concluir otra cosa, y es que si Cristo es eterno, y si todas las cosas dependen de Él, entonces naturalmente Cristo tiene que ser inmutable. Y si es inmutable, entonces ¿quién es Él? Dios. Hermanos, esto sirva para decir y destruir esa terrible herejía que dice que Cristo fue la primera creación de Dios. No, mis hermanos, Cristo no es un ser creado. Él siempre ha sido, y por lo tanto podemos concluir que como Él siempre es, porque es eterno, entonces ¿Él quién es? Dios. Hermanos, entender esta afirmación que estamos extrayendo del Evangelio de Juan en torno a la preexistencia de Cristo y a su divinidad es vital para la salud doctrinal de la iglesia. Es vital. Las grandes sectas se fundamentan sobre el hecho de que Cristo es una criatura. Mis hermanos, pero el Evangelio de Juan no dice que sea una criatura. Nos dice que Él existía desde antes del tiempo. Por lo tanto, Cristo es Dios, mis hermanos. Cuando entendemos que Él es supracreación, es decir, que está por encima de la creación y que todo depende de Él y que Él es eterno, entonces lo que debe haber en el corazón de nosotros al entender estas verdades profundas es una profunda convicción de respeto a la excelencia y dignidad de Cristo por siempre y para siempre. Cuando tú entiendes la grandeza de Cristo, todo lo que quieres hacer es adorarlo, respetarlo, vivir para Él, para su gloria, porque Él existía antes de que todo existiese. Nancy Guthrie comenta lo siguiente, hablando de la grandeza y la majestuosidad de Cristo, dice: Él está por encima de todas las cosas, Él está por encima del tiempo mismo, Él es inmutable como la eternidad. En conclusión de este primer punto, mis hermanos, vemos que el verbo Cristo no comenzó a ser, Él no vino a ser en ningún momento del tiempo. Más bien lo que debemos afirmar es que el punto del comienzo de todas las cosas se desprende de Cristo. Él ya era antes de que todo fuera. Por eso es que las Escrituras aplican una y otra vez expresiones a Cristo que hablan respecto a su eternidad. Por ejemplo, uno de los textos que yo más he atesorado en mi corazón del Nuevo Testamento, que es Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, te pregunto, ¿tú puedes decir lo mismo de ti? ¿Tú eres el mismo hoy del que fuiste ayer? No. ¿Tú serás el mismo mañana del que fuiste hoy? No, porque tú eres mutable, pero Cristo es inmutable, Él no cambia. Por eso Él era el mismo hace millones de años atrás, es el mismo hoy y será el mismo en mil millones de años al futuro. Él no cambia, porque Cristo no está condicionado al tiempo. Él es supracreación. Él no cambia, mis hermanos. Cristo no llega a ser, Cristo es. ¿Recuerdan cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza en el desierto? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Cuando Moisés le dijo: y bueno, ¿y quién me envía? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Diles que te envía yo soy. El gran yo soy te envía a ellos. Eso significa, te envía el que no cambia. Te envía aquel que es el mismo hoy, ayer y mañana. El inmutable, el eterno Dios. Bueno, Cristo es ese eterno Dios que no cambia, mis hermanos amados. Y ese es el primer punto, la preexistencia y la divinidad de Cristo. En segundo lugar, Juan hace una afirmación hermosa, y es la íntima relación entre el Verbo, entre Cristo y el Padre. Lean conmigo el versículo 1, parte B. Dice: y el Verbo era
con Dios. Ya Juan en el punto anterior nos dijo que antes de que todo existiera, Cristo ya existía. Pero ahora, en este segundo punto, Juan nos dice que antes de que todo existiera, es decir, la creación, Cristo ya existía, pero que en ese antes, Cristo no estaba allí solito y aburrido. No, Juan nos está diciendo que Cristo estaba con alguien. ¿Con quién estaba? Con Dios. Una traducción textual del texto podría leerse así: que Cristo, el Verbo, antes del inicio estaba cara a cara con Dios. Cristo estaba cara a cara con Dios. Mis hermanos, eso significa que Cristo no solo existía en el principio, sino que además Cristo ha existido desde siempre en la más íntima y profunda relación que pueda existir con el Padre. Lo voy a repetir. Cristo no solo ha existido desde antes del tiempo, sino que desde antes del tiempo Cristo ha existido eternamente en la más profunda y gloriosa relación que pueda existir entre el Padre y el Hijo. Ahora noten esto, que es un detalle impresionante, hermanos. ¿Recuerdan que les dije que esta era una piscina en la que el niño podía nadar, pero el elefante chapotear? Bueno, nos damos cuenta que hay muchas cosas profundas. Pero noten esto. Juan en este versículo, y esto es hermoso, hace una distinción entre dos personas. Juan hace una distinción entre el Verbo y entre el Padre. Y lo que está diciendo es que son diferentes. Y lo hace con el propósito, mis hermanos, de rechazar tajantemente la idea de que el Verbo es una creación de Dios. Mis hermanos, lo que quiero señalar es esto. Lo que tenemos aquí en Juan capítulo 1, versículo 1, parte B, es un gran argumento a favor de la preciosa doctrina de la Trinidad. Doctrina sobre la que se fundamenta o se destruye la iglesia si es que ésta se descuida. En este texto, pero alguien podrá decir, pero ahí no vemos el Espíritu Santo. Bueno, porque no está hablando del Espíritu Santo. Aquí tiene la intención de transmitirnos la deidad de Cristo. No obstante, en otros textos más adelante sí hablará del Espíritu Santo. Pero lo que quiero señalar es que aquí Juan está haciendo una diferenciación entre el Padre y el Hijo, y está diciendo que los dos existían desde antes de la creación del tiempo. Antes del tiempo, espacio y la materia, el Padre y el Hijo estaban juntos y gozaban de una íntima relación. Eso es lo que Juan está diciendo. Lo que Juan quiere darnos a entender, mis hermanos, es que el Verbo y el Dios Padre no son iguales en el sentido en que son dos personas diferentes. Recuerden, ¿cuáles son los elementos esenciales de la doctrina de la Trinidad? Que tenemos tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son plenamente Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Pero los tres esencialmente, ¿qué son? ¡Un Dios! ¡Qué glorioso misterio! Juan nos presenta a dos personas que existen antes del tiempo y que tienen una íntima relación, y nos dicen que son en efecto dos personas, pero que en virtud de la singularidad de su naturaleza eterna, los dos necesariamente tienen que ser un Dios. Hermano, repito, qué bendito misterio este. Qué bendito misterio. El esfuerzo de la iglesia no debe ser por resolver el misterio. Debe ser por reconocer la verdad que el misterio revela. Ahora, el punto central, mis hermanos, para no perdernos, el punto central de este texto es hacernos saber que el Cristo ha existido desde siempre y que esta existencia siempre había sido en una íntima comunión, en la más estrecha comunión posible con el Dios Padre y el Dios Hijo. Y si ustedes lo piensan bien, Cristo, mis hermanos, aún en su encarnación, dio expresiones de haber hallado completo deleite en esta relación con el Padre. El comentarista William Hendrickson, hablando de Cristo encarnado y del deleite que él tenía de esa comunión eterna que tuvo con el Padre antes de su encarnación, dijo lo siguiente: este gozo original
de esa relación íntima con el Padre, se había impregnado tan profundamente en el Logos, en Cristo, que nunca se borró de su conciencia, como se evidencia en su oración sumo sacerdotal, Juan capítulo 17, donde dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. El Cristo encarnado tenía impregnado en su ser el hecho de que eternamente había gozado de una comunión preciosa con el Dios Padre. Y ese es el segundo punto. El tercer punto de este sermón es lo que Juan concluye, la afirmación gloriosa que hace, y es que el verbo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, parte C. El verbo era Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Resumamos la información. Tenemos que el verbo no solo ha existido toda la eternidad, y que no solo tiene una íntima comunión cara a cara con el Dios Padre, sino que ahora Juan argumenta hasta la cima del argumento mismo y nos lleva a concluir por los dos puntos anteriores que aquel que ha existido eternamente y que tiene comunión eterna con Dios Padre necesariamente tiene que ser alguien, y es Dios. Con tan solo 4 palabras en el español y también en el griego, Juan, mis hermanos, hace la declaración más directa y certera que podemos encontrar en las Escrituras respecto a la identidad de Jesús. Él es Dios. En español dice, el verbo es Dios. En griego dice, theos en o logos. El verbo es Dios, mis hermanos. La conclusión es preciosa. Cristo Jesús, aquel que viniste a adorar y buscar en esta mañana, es Dios. Cristo no es, mis hermanos, como algunos piensan. Muchos piensan que Cristo es una suerte de mago atrapado en una lámpara mágica que tú tienes que frotar tiernamente para que Él salga de su lámpara y te diga qué deseos quieres que te conceda. Muchos piensan que Cristo es el mago atrapado en la lámpara que está dispuesto a salir a concedernos felicidad y tranquilidad y serenidad. Ese no es el Cristo de las Escrituras. Otros piensan que Cristo es un amigo muy simpático, al que hay que recurrir cuando estoy en problemas personales, emocionales, maritales, laborales, sociales, y digo, bueno, entonces voy a acercarme a Cristo porque Él es un amigo muy simpático que me ayuda en mis profundas necesidades. Y no digo que el Señor no te ayude, sí puede hacerlo, pero Cristo no es ese amigo simpático, mis hermanos. Y otros neciamente piensan que Cristo fue un gran filósofo, un hombre avanzado para su época. Los arrianos, actuales testigos de Jehová, dicen, Cristo es un gran profeta. Pero eso es lo que la Escritura dice. Dice que es un amigo simpático. Dice que es un dador de felicidad cuando tú lo frotas como un Buda. ¿O acaso dice que es un gran profeta o un hombre muy avanzado para la época? No, mis hermanos, la Escritura dice que Cristo es Dios. Ninguna afirmación diferente al hecho de que Cristo sea Dios le hace justicia al hecho de quién es realmente Cristo. Si Cristo es Dios, eso significa que no hay motivo para que tú no quieras adorarle. No vivir para Cristo y su gloria, mis hermanos, es el pecado más terrible que tú puedas cometer, porque Él es Dios. La razón por la que tú viniste a esta iglesia local en esta mañana a congregarte es por causa de la gloria de aquel que es Dios. Lo que te motiva a levantarte de tu cama para venir a congregarte hoy no es si Cristo te va a hacer el milagrito. Lo que te debe motivar a venirte a congregarte a la iglesia local es a escuchar la bendita palabra de Dios que anuncia aquel logos, aquel bendito verbo de Dios, al eterno Dios. Lo que te motiva a venir a la iglesia, mi hermano, no debe ser reunirte con los hermanos, y no digo que eso sea malo. Qué hermoso reunirse con los hermanos. Pero lo que nos motiva a venir acá, mis hermanos, es que la palabra de Dios, el verbo, el logos, será expuesto
para beneficio y provecho de su pueblo. Amén. Si decimos que Cristo es Dios, estamos también afirmando algo, que Él y el Padre tienen la misma esencia, porque el Padre es Dios. Como lo dije hace un momento, la verdad de la deidad de Cristo y su completa igualdad con el Padre, mis hermanos, es un elemento esencial de nuestra fe que no se puede negociar con nadie. Si alguien te anuncia un evangelio en donde se muestra a Cristo como algo menos que Dios, huye. Vamos a hacer la noche de los milagros, vamos a hacer la carta de los deseos y de los propósitos para el 2024. Si eso es lo que se te anuncia, en vez de Cristo como Dios, huye. Por ahí no es. Hermanos, Juan no nos está diciendo que Cristo tenga características divinas que lo hagan muy parecido al Padre. No, Juan está afirmando que Jesús es plenamente Dios y que el Padre y el Hijo, aunque son dos personas diferentes, son esencialmente uno, que es Dios. En conclusión, la deidad de Cristo, mis hermanos, es una enseñanza que no tenemos que esforzarnos por encontrar en las Escrituras. Es explícita. Cristo es Dios, explícitamente lo dice la palabra del Señor. Jesús es el verbo eternamente preexistente, Él es el verbo que disfruta vida eterna y completa comunión con el Padre, y eso hace que necesariamente concluyamos que Él es Dios. Ahora, ¿sintieron cómo el elefante chapoteaba en la piscina? Porque es profundo, ¿verdad? Yo espero que lo hayan percibido así, mis hermanos, espero que haya sido claro. Pero ahora bien, es probable que en esta introducción al Evangelio de Juan, alguno de manera genuina, escúchenme bien, no digo esto como por salir del paso, de verdad, lo digo de todo corazón. Alguien de manera genuina podría decir, bueno, pastor, ¿y cómo entender que Cristo existía desde antes del tiempo? ¿Cómo entender que Él gozaba de una eterna comunión con el Padre durante toda la eternidad pasada, presente y futura? ¿Y cómo entender que Él es Dios? ¿Cómo eso me va a ayudar a ser un mejor esposo, esposa, hijo, trabajador, siervo? ¿Cómo me ayudará eso en mi vida práctica? Digo, esa es una pregunta genuina que yo espero que nos la estemos haciendo de todo corazón. La verdad es que hay mucho que decir en torno a cómo esto afecta a nuestra vida práctica. Pero hermanos, yo quiero enfocarme solo en un punto y con esto quiero finalizar mi sermón. Hermano querido, por favor, no te vayas a distraer de lo que digo. Niños y jóvenes, no se distraigan ni un segundo de lo que voy a decir. Piensen en esto. Aquel que es Dios, el Verbo, la Escritura dice que se hizo hombre. ¿Todos estamos allí? Ese Jesucristo que se hizo hombre, en un acto de condescendencia infinita que tú y yo no podemos entender, dejó la gloria del cielo y el privilegio de estar en una comunión cara a cara con el Dios Padre, y con toda disposición, este bendito Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este glorioso y eterno Jesús de quien te hablo, no solo hizo esto, sino que entregó completamente su vida en una cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por una iglesia imperfecta que le aborrecía, aún siendo Cristo su única esperanza. Este preexistente y eterno Dios ha hecho esto por ti. Y yo te pregunto, ¿por qué endurecer tu corazón y levantar tu puño contra aquel que lo ha dado todo por ti? ¿Por qué no caer postrado adorando a aquel que es Dios eterno y se hizo hombre para salvarte de tu miseria? ¿Por qué seguir viviendo egoístamente para ti mismo? Para tus preferencias, para tus gustos, para tus emociones. ¿Por qué seguir
en una vida abiertamente rebelde contra aquel que murió en una cruz para salvarte, contra aquel perfecto y bendito Hijo de Dios que pagó por lo que tú y yo debíamos pagar. Y tú puedes decirme, pastor, yo jamás diría nada contra Cristo. Es más, pastor, todo lo contrario, yo le soy fiel a Cristo. De hecho, míreme, estoy aquí en la iglesia. Tan buen cristiano soy que doy diezmo para el sostenimiento de la iglesia local. Y yo te digo, todo eso está bien. Tú debes congregarte, tú debes aportar económicamente para el sostenimiento de la iglesia local. Bueno, todo eso está bien. Pero entonces yo te pregunto una cosa. Tu vida por fuera de estas 4 paredes que hoy nos contienen, ¿es la vida, o vives más bien esa vida como alguien que tiene una conciencia activa de lo que Cristo ha hecho por ti y de quién es Cristo? Cuando tú estás solo frente a tu computador, tu celular, lo que ven tus ojos es lo que vería alguien que está plenamente consciente de que Cristo es Dios, y eso significa que Él todo lo ve, y aparte estás consciente de que Él se hizo hombre y murió en una cruz por tus pecados. ¿Vives una vida de plena conciencia delante del Señor, reconociendo quién es Él y lo que Él ha hecho por ti? Mis amigos, si su vida es una vida de pecado, si su vida es una vida que se caracteriza por una continua rebelión contra el Señor, ya sea de manera pública o de manera secreta, entonces tu realidad es esta, déjame decírtelo. Tú crees que crees, pero en realidad tú no crees, porque tú no has entendido quién es Cristo, y entonces desprecias pecaminosamente lo que Él ha hecho por su iglesia, aunque tú creas que crees. Si tu vida no se conforma a esta realidad, vivir con la conciencia de quién es Cristo y de lo que ha hecho por mí, entonces tú no lo has conocido. Tú probablemente simpatices con Cristo, simpatices con el Evangelio, te guste la sana doctrina. Pero si esto no te ha llevado a ser más santo, si esto no te lleva a vivir menos para ti y más para Él, si esto no te lleva a ser un mejor hijo de Dios, entonces tú no conoces a Cristo. Y esa es una terrible noticia para ti. Es probablemente la peor noticia que nunca antes pudieras escuchar. Porque vivir y morir sin Cristo es la tragedia más grande que el hombre pueda enfrentar. Y si ese es tu caso, yo te animo a que de todo corazón tú examines tu corazón. Y si ese es tu caso, haz de este día el día de tu arrepentimiento. Y ahorita cuando oremos, cierra tus ojos y dile, Señor, bueno, yo soy ese que cree. Pero en realidad yo no te conozco. En realidad mi vida dista mucho de la de un verdadero creyente. Suplica perdón, toca la puerta, porque la Escritura dice que todo aquel que llama, se le responde. Todo aquel que toca, Él abre la puerta. Este evangelio, mis hermanos, que empezamos a estudiar el día de hoy, empieza de manera maravillosa describiendo la vida de Cristo en su eternidad. Empieza contándonos sobre la gloriosa existencia eterna de Cristo, sobre aquella vida rica y gloriosa, llena de infinita delicia y serena bienaventuranza que Cristo tenía con el Dios Padre. Yo te animo a ti, mi hermano, al comprender y el ser expuesto a estas verdades, a que te aferres con todo el corazón a ellas, a que aprecies con mayor intensidad el amor condescendiente que Cristo ha tenido contigo al hacerse carne y morir en una cruz por tus pecados. Es que imagina esto, Cristo es Dios y se hizo hombre para morir en una cruz por ti. Entender esto debe llevarnos a apreciar con intensidad el amor de Dios por nosotros. El Dios santo y eterno se hizo carne. El Verbo se hizo carne para librarnos de nuestra justa condenación. Hermano, considera que Cristo es Dios. Considera que Él se encarnó para salvarte. Y entonces podrás identificar de forma más clara el incomprensible amor con el que Cristo ha amado a su iglesia.
que la iglesia de Cristo, mis hermanos, quede afirmada en la fe en esta mañana y en el amor de Dios por cuenta de quién es Cristo y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.